divulgando por nuestra plataforma de YouTube. Comencemos entonces con esta importante discusión e invito al profesor John Mario Muñoz a empezar con el eje de gobernanza. Gracias. Buenos días para los colegas de la mesa. Muchas gracias a la asociación, a la Junta por la invitación y muy buenos días a los que nos ven, que es la nueva modalidad ahora de vincularnos en estos procesos de trabajo. Inicialmente quiero hacer una acotación. Voy a presentar como 3 momentos gruesos del trabajo. Uno, una antesala frente a lo que han sido los cambios constitucionales y las propuestas de cambio o reforma a la Ley 30. 2, el caso de la Universidad Nacional, por mencionar el tema de coyuntura que está muy álgido. Y en ese, digamos, también proceso, ya mencionar lo que el gobierno está proponiendo en los 5 ejes y ya particularmente en el eje que tiene que ver con gobernanza, porque los temas, digamos, son supremamente amplios. El primer tema tiene que ver con un contexto más constitucional. Si ustedes miran bien, la Ley 30 surge en una coyuntura particular, que es la apertura económica, ¿cierto? Es la apertura económica y es el nuevo marco constitucional, la Constitución de 1991. Y ahí hay un par de cosas por mencionar, que es lo que le da un poco el preámbulo a la Ley 30. Y una tiene que ver con la entrada fuertemente del mundo, digamos, de la competencia neoliberal, de la apertura de nuestras economías, y una de ellas tiene que ver con la apertura también de la educación como una mercancía, como mercado, ¿cierto? Eso va a estar suscrito, obviamente, en el marco constitucional, en la misma ley, en la misma Constitución del 91, y posteriormente va a estar fundamentado también en lo mismo articulado de la Ley 30 de 1992, el 28 de diciembre. Y como podemos ver en el artículo 3, se establece precisamente los trazos, digamos, fuertes de la ley. Y la ley, digamos, como garantiza una autonomía universitaria, vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio y la inspección y la vigilancia. El artículo 28 ya nos habla de la autonomía universitaria, consagrada en el marco, como referencia ahorita, constitucional, y reconoce las universidades de darse sus propios estatutos, designar sus autoridades académicas, administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos y definir sus organizaciones laborales, formativas, académicas, docentes y demás. Ese es un marco, digamos, muy importante porque establece la configuración de lo que es la ley en lo que tiene que ver precisamente con gobierno universitario. Luego ya matiza más sobre cómo estarían compuestos los consejos de educación superior y como máximo órgano de decisión de las universidades públicas. De hecho, casi todas las universidades se configuran alrededor de este marco, excepto la Universidad de Nariño, que ahora podemos mencionar unas particularidades sobre ella. Pero miren que cada uno de los integrantes hacen parte de cómo está constituida las universidades a nivel nacional. Hay algunas que modifican algunas reglas de juego. En el caso de la nacional, me adelanto un poco, que de los que pasan los primeros 5 pueden ser eventualmente, digamos, tenidos en cuenta para la rectoría. Aún así, ninguna de esas consultas, como está trazada, es vinculante. Primera claridad que hay que hacer. Y está compuesto por sectores muchas veces externos a la vida universitaria, como pueden ver, ¿cierto? Sobre todo para la universidad de la periferia, que significa la visión del gobierno, la visión de tanto gobierno nacional como departamental, de los rectores, de la presencia del mundo empresarial, etcétera. Ahí creo yo que es la primera posibilidad de pensar cómo se puede replantear esto del gobierno universitario. Igual, esto no es nuevo, la propuesta no es nueva de una reforma estructural a la Ley 30 o una nueva ley de educación, han habido varios intentos. Recuerde que la MANE trazó unos puntos mínimos, ¿cierto? Que son puntos mínimos muy relacionados con un hecho histórico, con el Manifiesto de Córdoba de 1918, ¿cierto? Donde hay un punto central que la MANE planteó y defendió, y es el cogobierno universitario, ¿cierto? Y en esos puntos la MANE plantea no solamente una nueva forma
de gobierno universitario, una forma de universidades como tal, ¿cierto? Una universidad más comprometida, con mayor impacto social, mayor vinculación con el sector social, etcétera. Y plantea también un tema que se aprobó el año pasado por el gobierno, y es la ley 2307, que es la gratuidad en la educación, que es un tema que también que se venía pensando y trabajando hace mucho tiempo. Luego hubo una reforma en el gobierno de Santos, que usted la conocieron muy bien, que es una contrarreforma muy bien, porque fue desde el movimiento estudiantil y después a la espalda de la consulta de las comunidades. Entonces, esta reforma de Santos profundizaba mucho más la ley 30 del 92 en relación a que le daba mayor peso en esa competencia a la universidad como mercado, uno de los puntos, de los tantos puntos que planteaba. Y no tocaba, esa reforma no tocaba fuertemente el gobierno universitario, simplemente tocaba un poco más la universidad hacia un mundo más empresarial, más tecnificado, más digamos, la universidad de las tecnologías y demás, pero también planteaba, digamos, no le daba como mayor ampliación o mayor posibilidad de los debates y discusiones dentro de la democracia universitaria. Luego, en el 2018, el movimiento que empieza justamente aquí en la Asociación de Profesores, empieza con un tema de financiamiento, pero en el fondo lo que se pide, que quedó inscrito en el plan de desarrollo del gobierno de Duque, era el cambio del artículo 86 y 87. Ahí se empezó con un movimiento, con un tema de gastos de representación, pero luego se da un giro hacia lo más importante, creo yo, que es financiamiento, pero también democracia universitaria y también a la necesidad de una nueva ley de educación. Ahí quedó un logro histórico de recursos de más de 4.5 billones. Quedó inscrito en el plan de desarrollo la modificación de esos artículos de financiamiento de la ley 30, pero también quedó unos compromisos de unas modificaciones estructurales a la ley 30 o una nueva ley, que precisamente el gobierno de Duque lo incumplió, pero este gobierno lo volvió a retomar. Ahora miremos cómo se retoma. Hay unas apuestas del gobierno actual, que es el borrador de proyecto de la ley, de una nueva ley de educación, una reforma, que fue el borrador que presentaron el año pasado. Ustedes lo conocieron casi todos, lo divulgamos mucho en las redes sociales, que es un borrador que aún así, como había retomado unos temas centrales de eventos, de algunos diálogos territoriales y demás, pero no estaba todavía armonizado con la posibilidad de que los estamentos participaran activamente en esa normatividad. De hecho, en el tema de democracia universitaria, que es el tema que un poco va a referenciar acá, a pesar del tiempo tan corto, ampliaba los cupos de estudiantes y profesores, pero conservaba, digamos, ampliaba de 8 a 11 cupos, pero aún así seguía una mayoría del mundo externo al estamentario de las universidades en ese borrador de la ley 30, de reforma a la ley 30. Yo, si lo recuerdan, si no lo recuerdan, entonces yo le pido que lo miren, que está en las redes sociales como antesala a lo que viene pasando frente a esta nueva reforma. ¿Cuál es el problema de esa propuesta? Es que no fue concertada, no fue llevada a los estamentos más deliberantes, digamos, de las discusiones. El estudiantil se sintió excluido, el profesoral de algún modo también, porque solamente participaron en los eventos de manera muy rápida, territoriales, y creo que hizo falta mayor despliegue de información, mayor despliegue de debates y discusión. Ese fue el primer borrador. ¿Qué pasa con ese borrador? Ese borrador, el movimiento estudiantil, en octubre del año pasado, se opuso a ese borrador. Se opuso a esa forma como se tejió y sacaron un comunicado diciendo que necesitan una nueva ley de educación y una reforma o un maquillaje a la ley 30. Eso contuvo en cierta medida la reforma. Y luego ya el gobierno presenta, ya está en el debate en el Senado, empezaron las audiencias públicas esta semana, ya pasó el Congreso, la Cámara, sigue el Senado para el segundo debate sobre la ley estatutaria, que es el marco de referencia al proyecto de ley 224, y es el marco de referencia para la educación desde primaria desde preescolar hasta universitaria, ¿cierto? Allí hay una cosa fundamental que empieza a ser un marco de referencia legal y es todo el derecho de la educación como un derecho fundamental, ¿cierto? Y sobre todo temas tan importantes como que los niños de preescolar, por ejemplo, tengan todo el ciclo. Les pongo un ejemplo. Los niños de Colombia, en esta ley como está constituida ahora, solamente el 9% pueden hacer todos los ciclos de preescolar. Con la ley
con esta ley estatutaria se pretende que todos los niños y niñas vean todo el ciclo completo de preescolar. ¿Sí me hago entender? Si no, sería, digamos, empezamos con un desfase en el campo formativo. Ese es uno de los tantos temas que la ley trae como derecho fundamental, etcétera, pero también como unos enfoques territoriales, étnicos y demás. Creo que es una ley que tiene dos puntos que están en debate todavía en el Congreso, ya pasó. Yo creo que va a pasar esa ley. Tiene dos puntos muy neurálgicos que hay que debatirlo en el Congreso y que creo que allí lo van a debatir. Uno tiene que ver con la democracia directa, que está creo en el artículo 29 de esa ley. ¿Por qué digo que hay que debatirlo? Porque la democracia directa, como lo vamos a ver ahorita en el punto, ya que me voy a detener más concretamente, tiene que ver con cómo se configura, digamos, los gobiernos y las decisiones en las universidades. Si es directa, entonces todo el mundo nominalmente podría votar, ¿cierto? O sea que en un eventual caso los estudiantes tendrían mayoría siempre en relación a la democracia. Hay que mirar si esto sí le hace bien a un proceso o no, o cómo sería la configuración, digamos, de ese proceso democrático en las universidades. Y dos, que es el tema central, que Ramón Javier lo maneja muy bien, y algunos teóricos de las finanzas, y es que se le pide al Ministerio de Hacienda que de una especie de valoración financiera de cuánto valdría ese proyecto, ¿cierto? Porque es un proyecto que, ojo, va a cubrir un derecho fundamental, va a cubrir todos los ciclos, va a cubrir lo que es inclusión, va a cubrir sectores que antes no estaban cobijados en el sistema educativo de una forma más incluyente y digamos, progresivo. Me refiero a poblaciones con algún tipo, digamos, de discapacidad y demás, ¿cierto? Entonces son poblaciones que ustedes saben que requieren unos ciclos formativos especiales y unos docentes especiales, unos formatos, digamos, especiales de formación. Así que ese es parte me siento, la carrera de ciclismo, es parte de la formación. Bueno, aquí mire, en todo esto generó que, digamos que esta falta de democracia universitaria, tanto lo que dijimos en la ley 30, tanto lo que planteamos en la necesidad de que se tejieran cosas mucho más claras, generó lo que pasa en la Universidad Nacional en este momento, una coyuntura muy fuerte frente a cómo está configurado el sistema, digamos, de votación, cómo está configurada la democracia y la tensión que en este momento se da. O sea, en este momento están en paro todos los profesores, estudiantes, empleados, ayer entraron a paro también los trabajadores. O sea, estaban en paro indefinido todos los estamentos de la Universidad Nacional. Un tema complejo, un tema donde el ministerio propuso que fuera voto directo como está instituido en el Estatuto General, porque hay que decir, el Consejo Superior se da sus estatutos en el marco de la autonomía, y los estatutos definen cómo es la regla de juego de la democracia. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es muy importante porque si definimos la regla de la democracia es que estamos supeditados a una reglamentación que hace el Consejo Superior Universitario en todos los campos de la universidad, que ahí donde creo yo que hay que matizar mucho, no solamente es elegir gobiernos, es trazar todos los marcos normativos de las universidades públicas. O sea, el Consejo Superior Universitario traza todos los marcos y modifica todos los marcos estatutarios de las universidades, tanto el Consejo Superior como el Consejo Académico. Aquí está trazado así, y en la Nacional estaban de los que se presentaron, que fueron 10, los 5 primeros van a pasar. Ojo, no es votación vinculante, es consulta. Pero aún así van a pasar los 5 primeros. De esos 5 primeros podemos elegir a cualquiera. Así dice, ojo, así dice la parte estatutaria que regló el Consejo Superior de la Universidad Nacional. Si eso lo dice, entonces la ministra en esa discusión, que me enteré yo pues por fuentes de primera mano, ella propuso que hubiera votación directa. Si son 8, cuando ella propuso votación directa, perdió 5-3 y ganó una propuesta que hicieron que llama el método Borda, que es este método que ustedes ven ahí en el tablero. Cuando deciden el resto del Consejo Superior, aplican el método Borda. ¿Qué es el método Borda? Es que van a votar por los primeros 5 de acuerdo a las tablas que ustedes ven allí, ¿cierto? Si las ven, pues. Y cada uno vota por un candidato de su preferencia. En la primera votación de la primera ronda ganó Leopoldo Múnera con 28, total de 28 votos. De esas repeticiones que hacen en el Consejo Superior, quedó de segundo Peña, quedó de tercero Cifuentes, Sastre, perdón, y quedó de cuarto Duque y quedó de quinto Cañas.
Castaño, perdón, se hace la segunda ronda, entonces van excluyendo como en cada ronda, van excluyendo como a los que van, digamos, quedando por fuera de la votación. Se hace la segunda ronda y va como queda la segunda ronda, si la ven, queda ya Peña pasa 19 primero, ya pasa Sastre 15 segundo y pasa Múnera de tercero con 14 votos. O sea, ya Múnera, que sacó la votación más alta, empieza a perder. Ya sigue la tercera votación y no me deja ver la pantallita, pero la tercera votación, ¿cómo podemos mover esa pantallita para que si alguien... Arriba. No, pero déjeme mover. Es ahí. No, necesito la puntica de la pantallita allá, que es muy... Eso. Entonces, mire, ahí ya la tercera ronda va como queda. Queda voto en blanco 4, que son los votos, creo yo, del gobierno porque no están de acuerdo con Peña. Peña saca 3 y Sastre saca 1. Miren que como se distribuye la votación. Luego, como hay que seguir votando en la misma sesión del Consejo Superior, luego queda, en la siguiente queda, obviamente, el voto en blanco 4, que supongo que es el voto del gobierno, ¿cierto? Los 4, porque no estaban de acuerdo con Peña, se supone 1. Y luego queda Peña con 4 y queda el voto en blanco con 4, o sea que hay un empate. Ya en la última sesión hubo reuniones previas, ojo, esto es lo delicado creo yo. Primero que no estaba, ojo con esto, no estaba instituido el método Borda en el marco normativo del estatuto de la Universidad Nacional para definir ese tipo de método. Pero los consejeros están de acuerdo con el método y el método fue el que incorporaron. ¿Qué pasa? Hubo reuniones previas para definir cómo iban a votar. O sea, no un debate deliberante al interior del fondo, sino que hubo acuerdos previos. En esos acuerdos previos, ¿cómo quedó la cosa? La última. Quedó Peña con 5 votos y el voto en blanco con 3. ¿Qué se supone? Y lo que se filtró, que una líder estudiantil, representante estudiantil, se fue para el de Peña. Entonces ya ganó Peña 5-3. Ese es más o menos el mapa que tiene la universidad en este momento en un limbo frente a lo que es la democracia del gobierno universitario. ¿Por qué? Primero, no es vinculante. Segundo, el método se violentó porque no estaban dentro del Estatuto General de la Universidad. Tercero, no hubo negociaciones previas que van en contra de la democracia, digamos, deliberante, de las propuestas, etcétera. Y cuarto, el que sacó la mayoría de votación, que superó por un 34%, sacó 34%, casi que dobleteó a los otros candidatos, no quedó elegido como rector de la Universidad Nacional. Por lo tanto, lo que quiero matizar es que no hay una democracia universitaria en el marco normativo de acuerdo a los estamentos. Y es la antítesis de la democracia, porque a un alcalde lo eligen los ciudadanos, a un gobernador los ciudadanos, a un presidente los ciudadanos, pero a un rector o decano no lo eligen los estamentos. Lo eligen muchas veces sectores de afuera, tal como se configura acá y como se ve, que es una negociación previa frente a lo que pasa en las universidades públicas. Ahora, la propuesta del gobierno en los diálogos tiene que ver con 5 puntos que ahora los vamos a enfatizar cada uno de ellos. Yo me voy a centrar solamente en uno que tiene que ver con fortalecer o consolidar y ampliar la gobernanza del sistema educativo de educación superior. El otro tiene que ver con financiamiento, que lo va a exponer Ramón Javier. El otro tiene que ver con la oferta de educación superior amplia y pertinente en calidad. Y bienestar, que lo va a exponer Sara, y unificación docente, que lo va a exponer ahorita Sandra. Estos son los 5 puntos gruesos de los diálogos territoriales. Es bueno decir que el primer diálogo territorial se hizo aquí en Antioquia, lo hicimos el 26 de abril, allí estuvimos algunos todo el día, una jornada extenuante, del Politécnico. Cada grupo de estos se formó en un espacio con 5 preguntas, 4 o 5 preguntas alrededor de cada tema. Sobre cada pregunta se hicieron unas subcomisiones, se establecieron unos debates, se sacó una moderación por mesa, luego se llevó a una plenaria y luego la plenaria sacó unos resultados generales sobre cada encuentro. ¿Cuál es el problema que yo vi en el encuentro que se lo hice saber al gobierno nacional, a los que están allí representantes? Uno, que la citación fue muy rápida, casi que encima. O sea, no hubo tiempo de preparar nada, no hubo tiempo de convocar.
no hubo tiempo de hacer algún tipo, digamos, de socialización de esa propuesta. Dos, problema más grave, dos, creo que no hubo información previa. Los que estamos metidos en la educación sabemos un poco de eso porque estamos metidos en esto, porque nuestro, ¿cierto? Como el albañil sabe pegar adobe, nosotros sabemos un poquito de esto porque estamos metidos en este asunto. No hubo información previa para muchos. Yo creo que el profe se dio cuenta de, si los que estuvimos allí, que habían coordinadores de mesa que no conocían bien qué venía pasando con toda esta historia, no conocían bien algunos temas internos. Por ejemplo, hay que replantear todo el CONACYS, hay que replantear el CNA, hay que replantear el CESU, hay que replantear no sé qué. Y le preguntaba, ¿ustedes saben qué es el CONACYS? Mucha gente no sabía qué era el CONACYS. Eso requiere información previa, tanto o de los coordinadores o enviar información documentada antes, o normas que nos digan a nosotros cómo nosotros podemos entrar en los debates. Y la cosa más complicada que me pareció, y también lo advertimos allá, es que no estaba el sector estudiantil representado en sus, digamos, diversas organizaciones. Obviamente habían estudiantes, pero más estudiantes que representan algunos, digamos, cercanías a grupos políticos afines al gobierno, o algunos que estaban moderando algún tipo de espacios, pero no habían, digamos, una representación. ¿Qué pasa? Si hacemos esto de esta forma, les decía yo, va a pasar lo que pasó con el primer borrador del año pasado, que los estudiantes se opusieron a una reforma a la ley, ¿cierto? Aquí hay que buscar la forma de que, como no sabemos cómo, hay que buscar que ellos sean, porque ellos, los estudiantes, quieren ser autónomos, tener autonomía en sus espacios, en sus decisiones, en sus metodologías. Hay que buscar al gobierno cómo los acerca, cómo en el respeto a su autonomía y sus debates, para que ellos generen unos debates mucho más fuertes. Bueno, ¿a qué se llegó en ese? Es una síntesis supremamente corta, porque se llegó a muchos temas. Uno, que hay que reformular todo. O sea, casi que la conclusión fue todo. Es un gobierno, una oportunidad muy importante, es un gobierno alternativo, es una reforma, una cantidad de reformas que vienen. La pregunta es, ¿estamos en un momento para reformular todo? ¿Cómo reformamos todo dentro del marco normativo? ¿Qué significa todo? ¿Qué significa recomponer otra vez el CESO, el CONACES, la norma en términos integrales, darle, digamos, ese enfoque a la transversal de étnica territorial, cierre de brecha, gratuidad, calidad en la educación, vedurías, etcétera? Derechos fundamentales? Es un todo que hay que matizarlo muy bien y hay que mirar cómo se hace, por si no caemos en una cosa, creo yo, improcedente, de meter todo en una caja de Pandora, y a la hora de que hayan posibilidades reales de financiamiento, de llevar a cabo cada propuesta, no aterrice como debe ser. Hay que ser muy cuidadosos, muy inteligentes, muy estratégicos en cómo se hace esto. Se llegó a unos consensos básicos. Uno, la reforma de todo. Dos, que debe ser participativa, etcétera. Y uno concreto que tiene que ver con la necesidad de una reforma estructural al gobierno del sistema de la educación superior y fortalecer los procesos de veedurías y transparencias, de transparencia universitaria. Las universidades tienen veedurías, digamos, que se mueven más o menos al ritmo de quien las dirija, ¿cierto? En el caso nuestro, pues sabemos cómo se mueve, quién las dirija y cómo se mueve las veedurías, pero hay que fortalecer los procesos de veedurías y como soporte, digamos, de vigilancia de lo que pasa en las universidades, y la transparencia de las universidades es clave en la rendición de cuentas, que maneja muy bien, pues, los temas. Hay diferencias si el modelo es, en cuanto a los modelos de gobernanza de las CIES, aquí se incluyen ya todas las CIES, la autonomía financiera, si hay autonomía financiera, la necesidad de que haya mayor, digamos, ingresos también de los entes territoriales y locales, la relación, digamos, con el mundo privado. Hay un tema central acá que les pusimos, y es, si el gobierno quiere financiar la universidad en gratuidad, como un derecho fundamental, significa que el gobierno debe financiar todo el sistema económico de la universidad, financiero de las universidades, ¿sí o no? ¿Y qué significa eso? Que más o menos son 80 billones de pesos que hay para billones. Significa que si las universidades más o menos tienen un presupuesto, llega al 50-52% de las universidades públicas, en el caso de la Universidad de Antioquia, significa que hay que doblar para las universidades de educación superior el presupuesto, para poder que tenga no solamente un financiamiento 100% de las universidades públicas, sino cierre de brechas, los 500.000 cupos más adicionales que el gobierno propone. La inclusión de profesores nuevos, como Sandra las poner ahora, también es un costo. El cierre de brechas territorial, las nuevas universidades, etcétera. Entonces, mire que también es un todo que se suma a la necesidad de darle mayor
una lectura más rigurosa de esto para poder decir qué universidad estamos pensando, cómo la estamos pensando, y en esta parte presupuestal, en esta parte de gobierno, cómo la estamos construyendo. Bueno, hay dos temas centrales, yo voy a terminar. Hay dos temas centrales que conceptualmente tienen una diferencia sustancial. El concepto de gobierno es muy diferente al concepto de gobernanza. Y lo que se quiere cambiar es precisamente esos dos conceptos. Recuerden que el gobierno viene de guberneo, que significa, según Michel Foucault, es dirigir la máquina gubernamentativa, dirige el timón, el que dirige el timón, ¿cierto? O sea, que el gobierno aquí es más, digamos, podemos decir, unipersonal, ¿cierto? El que dirige esa máquina, y el gobierno es el que tiene en este momento, digamos, en el trazo de las universidades, el poder. Aquí lo que se pretende, que es un concepto que no es nuevo, que es un concepto que de hecho en la Edad Media los historiadores lo utilizaban, la gobernanza, pero retoma mucha fuerza en la década de los 90, y es el gobierno de todos y de todas. El gobierno, la inclusión de los sectores en la toma de decisiones. Y aquí incorpora, dentro de ese marco normativo que está en el libro blanco de la gestión pública, hay muchos libros pues, sobre este tema, incorpora todo lo que tiene que ver con todos los actores en tres cosas básicas: eficiencia, eficacia, ¿cierto? Y transparencia en la rendición de cuentas de cada institución, y que involucra a todos los actores en la toma de decisiones. Mire que son dos conceptos muy diferentes, y el concepto clave en el marco normativo es la gobernanza. Es importante, es importante porque en la ley de educación la gobernanza pone, digamos, es un tema que está en el medio, no está en la, digamos, fundamentado, creo yo, en la necesidad de la, o estaría fundamental en ampliar verdaderamente los debates en los estamentos, y también tiene que ver con una democracia mucho más sustantiva, mucho más amplia, mucho más participativa, etcétera, ¿cierto? Y aquí es claro que es un tema que van a participar todos los actores, como está diseñado en los diversos diálogos territoriales. Están esbozados, creo que alrededor de unos 12 por ahora, y me imagino que son, creo que son 20 puntas de diálogos territoriales que sirven de insumo para la nueva ley, y luego se lleva eso a un documento. El documento no sabemos cómo se va a validar todavía, porque no hay como instrumentos para cómo validar y cómo se toman los puntos fuertes del documento. La democracia implica una elección de autoridades, obviamente, ojo, las autoridades, pero las autoridades también en el plano de que esas autoridades académicas y administrativas sean las que modifiquen consensuadamente los marcos internos normativos de cada universidad, ¿cierto? La formación de órganos de representación desde las escalas, como vamos a ver ahora, mínima hasta la máxima, en lo que se pueda plantear en los debates universitarios para consolidar la democracia universitaria, que es tan escasa en las universidades, más allá de los relatos de los cursos que damos los profesores en clase. Pues en la práctica la democracia, digamos, deja mucho que decir. La adopción de procesos de toma de decisiones transparentes, no solamente de rendición de cuentas, sino también tiene que ver con cómo, digamos, ejerce el poder en los órganos de decisión en cada una de las escalas de las universidades. La autonomía es muy importante. En las universidades no se puede perder la autonomía. Entonces, en esa autonomía tampoco podemos decir que como esté configurado el Consejo Superior es el que regle la democracia en las universidades, porque mire que hay un debate ahí. Somos autónomos, pero ¿cómo se regla? Si lo arreglan de acuerdo a esa composición que vimos históricamente, van a arreglar siempre el Consejo Superior como ellos quieren. Les pongo un ejemplo. En este momento no hay necesidad de hacer una reforma a la Ley 30 para cambiar el Consejo Superior Universitario. El Consejo Superior se puede cambiar a sí mismo. Por ejemplo, si hay 8 votos, 5 pueden decir, vamos a hacer un cambio interno al Consejo, a la forma de representación, y vamos a hacer diferente, vamos a hacer una forma democrática diferente. Ahora, ¿estarían de acuerdo los 5 del Consejo Superior a hacer un cambio reglamentario? Los 8. Pregunta, ¿estarían de acuerdo? No sabe uno. ¿Por qué? Porque es un flujo de poder. ¿Sí me hago entender? O sea, de esos 8 podían cambiar tranquilamente la forma como está compuesta. Podían decir, listo, nosotros lo hacemos a un lado, vienen otros factores a participar en el Consejo Superior, tenemos decisiones diferentes, etcétera. Vamos a arreglar diferentemente esto, ¿cierto? Los rectores no se pueden elegir por 3 periodos, sino por 2. Un año antes de renunciar para que no hagan campaña con recursos públicos, no sé qué, cosas como esas que se pueden arreglar en el sistema democrático, pero ahí no están. Transparentes, basados en consensos. ¿Qué significa? Que hay estos foros territoriales de gobernanza tienen que tener consensos.
¿En qué? En cada una de las escalas, digamos, que se proponen las 4 fases, cada una de las fases, cuando el documento se someta a la consideración nacional, el borrador, y cuando ya pase, se presente al Congreso, sea Cámara o Senado. Y sobre todo de participar en ella comunidades buscando la equidad y el desarrollo del país. Aquí por primera vez se incluyen en cada uno de los componentes comunidades diferenciales, ¿cierto? Territoriales, étnicas, sexuales, diversidades, etcétera, etcétera, como parte de una normatividad. Bueno, unas ideas generales ya para terminar, porque qué pena, dejo que me pase un poquito del tiempo, y es democratizar los procesos desde todas las instancias. O sea, tiene que ver con que las universidades fortalezcan realmente las democracias universitarias y los gobiernos. ¿Cómo se fortalece una democracia universitaria? Un gobierno universitario a partir de las democracias universitarias. ¿Cómo se haría desde nuestro punto de vista? Empezar a fortalecer fuertemente los consejos estudiantiles. Ahora los estudiantes están pensando, los estudiantes tienen como grupos organizados en cada una de las facultades, ¿cierto? A nivel nacional. Esos grupos van a una asamblea general, y las asambleas van a encuentros estudiantiles nacionales, etcétera. Entonces, ahí es un ciclo. Ahora están pensando en unos consejos estudiantiles por escuela, facultad, institutos, que incorporen ideas, debates, etcétera, pero tiene que ser un proceso permanente. ¿Qué pasa con los movimientos estudiantiles, que son parte de los movimientos sociales y son cíclicos? Tienen ciclos de flujo y reflujo, ¿cierto? O sea, entre picos y bajos, y muchas veces se quedan ¿cierto? Se quedan contenidos en el tiempo y no permiten que esos impulsos, cuando son más fuertes, se den en esos flujos fuertes del movimiento. Otro, la representación profesoral estudiantil en los comités de departamento, facultades, escuelas, institutos. En la gran mayoría de las facultades no hay representación profesoral, menos estudiantil. ¿Cierto? Es otro vacío, digamos, de la democracia en esas decisiones. Entonces, mire que en esos micropoderes donde toman decisiones no hay participación de esas instancias. 3, la representación estudiantil en consejos académicos y superiores. En la Universidad de Antioquia, recuerden, desde 2004 no hay participación estudiantil. El último fue el que es representante del gobierno. Ese es el último representante estudiantil. No hay representación, menos en los consejos académicos. ¿Por qué? No está arreglado tampoco dentro de la democracia universitaria, el gobierno universitario reglado que los estudiantes hagan parte del consejo académico. ¿Por qué? Es la regla que impone el Consejo Superior en la autonomía universitaria y en el marco de lo que la ley da. Por eso hay que replantear ese asunto. Pensamos que una ponderación, una propuesta podría ser, aquí hay 4 formas de elegir autoridades administrativas. Una, como está constituida en el marco normativo que ya explicamos. 2, como está constituida en la nacional, ¿cierto? 3, sería un voto directo. Un voto directo como se configuró en la ley estatutaria artículo 29. Y 4, que pensamos que podría explorarse un camino adicional, que es una ponderación de la votación por estamentos. Que estamentos tengan más o menos un porcentaje, otro porcentaje otros estamentos, otro porcentaje otros estamentos y así. Una reestructuración de los consejos superiores, ¿cierto? Que tengan mayor participación de los estamentos, que hayan invitados ad hoc, con voz pero sin voto, que tienen mucho conocimiento y experiencia, pero que ellos participen activamente en esos comités. 2 más, reglar los procesos democráticos en las universidades. Hay que reglar cómo se da la democracia en la universidad, la garantía para todos y todas en la participación de los puestos de dirección universitaria, ¿cierto? Garantías institucionales, garantías de tiempo, garantías mediáticas, garantías de los dispositivos, digamos, de acceso a la información. Todas las garantías que deben de tener, porque aquí lo que se ha presentado es que hay, en la Universidad Nacional es que quien define eso lo define una estructura de poder. Peña fue vicerrector de Dolly y ha continuado de Mantilla y Peña una seguidilla de rectores de la misma línea. ¿Por qué? Porque está configurado los consejos superiores para que sean los mismos que estén en el poder mucho tiempo. Reglar esos procesos significa fortalecer la democracia universitaria. Y los cambios deben de ser concertados por los estamentos. Digamos que esto es una postura media entre esa votación directa universal y como está configurado la propuesta hoy en las universidades, que son consejos superiores. Y la cuarta, o otra sería la Universidad Nacional. Pero ¿cuál es el problema que lleva la Universidad Nacional? Me parece muy bonita la experiencia, es la única que maneja una experiencia diferente, pero es que hay que fortalecer mucho las asambleas para poder que sean la base sustancial de la toma de decisiones universitarias. Entonces, una asamblea, ¿cuánto tiempo puede sostener para cambiar cualquier normatividad de la universidad? Y eso implica recursos, tiempos y demás.
Entonces, ahí están las 4 propuestas, creo yo. Yo particularmente pensaría que hay que explorar una que llama ponderación de votación por estamentos, que esos estamentos hagan parte del Consejo Superior con una muestra representativa y que sean los tomadores de decisiones frente a las universidades. Y que todo eso sirva para que las universidades tomen decisiones diferentes. ¿En el marco de qué? De esa nueva ley. Mayor bienestar, mayor inclusión, cierre de brechas, enfoque territorial, etcétera, 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 que nos permita pensar una nueva ley de educación más incluyente, más con mayor presupuesto, con mayor de inclusión, con mayor formalización de profesores y profesoras y tener, digamos, esto como un momento histórico. Estamos en un momento donde debemos de incidir en esa ley. Lleva 31 años la ley, la universidad es otra, la población estudiantil es otra, en términos de la población, de lo que se ofrece, en términos de la cantidad de estudiantes, en términos de los posgrados de la investigación, y hay que ponerla a tono con la nueva realidad. Así que esa es unas pinceladas muy amplias de lo que es la propuesta. Qué pena, me pasé unos minutos, ¿cierto? Muchas gracias.